estudiante de la Unidad Educativa Semipresencial Gálatas. Y con la autorización del área de ciencia del ingeniero Fernando Acosta, voy a exponer los temas como es una breve historia de los elementos químicos, como tenemos en nuestra vida cotidiana, la química. Ya. Como todos sabemos que la materia está compuesta de elementos, compuestos y mezclas. Estos son materias que podemos ver que puede ser como partículas, acá ya compuestos, y esto de aquí mezclas, como en mezclas entre los dos para hacer una mezcla. Ya, los científicos Joan Doberein encontraron algunos de los tres elementos que demostraban propiedades similares. Pero en esto él, como quiera, también falló de sus elementos. Fue algo que puso como al principio, pero fueron fallidos sus experimentos. John Newlands, en esta época habían 56 elementos. Los ordenó todos los elementos por masa atómica y en cada grupo de 8 elementos, un elemento tenía características similares al anterior. Como por ejemplo, se dio cuenta de que el sodio tenía propiedades similares, como similares al litio. Los ordenó hasta el calcio. Fueron ordenados hasta el calcio. Dmitri Mendeleev examinó las relaciones de las masas atómicas y de los elementos y sus propiedades físicas y químicas. Él ordenó los elementos, pero también fueron fallidos, al igual que estos tres científicos. Y llegó el científico Henry Mendeleev, descubrió que los números atómicos es la propiedad más importante y fundamental de un elemento. De aquí surgió la ley de la tabla periódica, de las propiedades de la física y la química, sus fusiones de sus números atómicos. Como sabemos que el universo primitivo es muy simple, es masa gaseosa uniforme, hecha solo de helio y hidrógeno. Una nebulosa primitiva le condensa en el interior, se forman estrellas. Una estrella no es más que una masa gaseosa condensada, con desechos de su propia atracción gravitatoria. Al aumentar la presión, la estrella sube también la temperatura y llega a alcanzar unos 15.000 millones de grados. Y en estas condiciones los núcleos de los hidrógenos llegan a fusionarse entre sí. La estrella se condensa en el reactor nuclear, en el que a partir de 4 hidrógenos, como por ejemplo hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno igual a un núcleo de helio y energía. Hoy en día, la mayoría de las estrellas, el hidrógeno se convierte en helio.
A través de este mecanismo de reacciones nucleares, se trata del mismo proceso en que en la Tierra utilizamos como el fin militar, como es para producir la bomba termonuclear, la famosa bomba H. Pero las estrellas van más allá, pero las estrellas ligeras como el Sol, después de compartir parte de su hidrógeno en helio, logran fundir el helio y lo convierten en carbono, en oxígeno y en otras sustancias más. Como por ejemplo, tenemos hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, sodio, neón y magnesio. Esto, las estrellas en eso se reactivan y así esto de la estrella devuelve al universo parte de su materia, como lo es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el sodio. Y en esto se enriquece el universo. Al final de las estrellas, de esta manera el universo no solo pasa a tener hidrógeno y helio, sino que tiene las sustancias, sino que también se enriquece de las estrellas masivas con 8 veces más, sino que también el Sol termina en una explosión cataclísmica, llamadas explosiones de supernova. Y es ahí desde que el ser humano les interesa saber desde el calcio de los huesos, como lo es la piedra para la joya, el hierro, la sangre, no es más que proviene de esta materia de las estrellas. Organización en el bloque de la tabla periódica es el segundo tema. El bloque S lo conforma el grupo 1 y 2, como tenemos aquí los metales alcalinos y los metales alcalinoterreos. Y siempre terminan en S1 y el grupo 2, los metales alcalinoterreos. Por ejemplo, que tenemos desde aquí, desde el grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Los elementos terreos terminan siempre en S2NP1. Los carbonoideos siempre también terminan en S2NP2. Los elementos nitrogenoides terminan en S2NP3. Los elementos calcógenos terminan también en S2NP4. Los elementos halógenos terminan en S2NP5. Los elementos gases nobles en S2NP6. Y el bloque P lo conforman los bloques de este bloque lo conforma el bloque P. Y el bloque D lo conforman los metales de transición. Y el bloque F lo conforman los metales de lantanidios y actinidios.
Este es el segundo tema de lo que le estoy explicando. El tercer tema es grupos o familias de la tabla periódica. A las columnas verticales o las tablas periódicas se las conocen como grupos. Todos los elementos pertenecen a un grupo y tienen la misma valencia atómica. Las filas verticales de la tabla periódica, todo elemento que pertenece a un grupo tiene la misma valencia atómica y por ello pertenecen a las características y propiedades. Se les ponen los números de forma romanos, mientras que a los grupos de la familia se le ponen los números normales. Como por ejemplo tenemos aquí, que eran los grupos familiares de la tabla periódica. Como vemos, también tenemos los números normales y los números romanos. Y los periodos son estos de las filas verticales. Sí. El último tema es la tabla periódica. Como sabemos, la tabla periódica tiene 118 elementos. 90 son de estados naturales como el hidrógeno y el uranio. Y nos permite conocer la característica de los elementos químicos en la tabla periódica, que podemos utilizar en los beneficios como es la medicina, farmacéutico o en la industria en general. Como vemos aquí, tenemos la tabla periódica. Los gases nobles lo conforman este grupo. Estos son los gases nobles. Los gases nobles son monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Los hidrógenos, como vemos, este grupo, el grupo 17, son los halógenos. Ellos, este ion se denomina haluro. Las sales que los contiene se conocen como haluros. Los no metales, como vemos estas franjas en tipo rosa, los no metales son caracterizados por ser malos conductores al calor o la electricidad. Los metaloides, que tenemos estos de aquí, los metaloides junto con los metales o los no metales son semiconductores porque tienen propiedades tanto de los metales. Los metales de transición, como vemos en esta franja toda celeste, esos metales de transición, casi todos son metales típicos con punto de fusión y de ebullición, buenos conductores tanto como el calor como en la electricidad. Y los alcalinoterreos, como vemos esta imagen de aquí, ellos son buenos como son metales muy reactivos y básicos, y porque muchos de ellos son de baja solubilidad como en el agua. Los lactanidios, que vemos este de aquí de franja, ellos se caracterizan por tener 3 electrones en la última capa.
Y los actinidios, que son los últimos, estos son en estado natural, siempre forman óxidos. Muchas gracias.